escuchar al compañero José Villavicencio Cañar. Él es el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Bienvenido, compañero, le escuchamos. Gracias. Primero queremos expresar un saludo a nuestros compañeros de los medios de comunicación, a los trabajadores, al pueblo ecuatoriano que nos siguen a través de las redes sociales. Para los trabajadores, para las organizaciones del Frente Unitario, es evidente que durante estos 5 meses de pandemia, de emergencia, las condiciones de vida de los ecuatorianos se han agudizado. Se expresan en los despidos, en la falta de pago de las remuneraciones, en no tener acceso a alimentación, a salud, a educación. Es evidente entonces que durante estos 5 meses de emergencia sanitaria, los que han sido afectados son los trabajadores y el pueblo de nuestro país. Los 5 meses de estado de excepción implementado por el gobierno únicamente ha servido para cumplir con la política neoliberal y para aprobar leyes en contra de los trabajadores y los pueblos. Los 5 meses de estado de excepción han servido para que nuevamente le roben la plata a los ecuatorianos en los diferentes actos de corrupción, en el tema de los kits alimentarios, en el tema de las compras de medicinas y en todos los actos de corrupción que han existido, como en el tema de los carnets por discapacidad obtenidos por los vivarachos y los asambleístas de este país. Estos 5 meses de estado de excepción de un gobierno indolente, incapaz para enfrentar el problema económico y el problema sanitario, ha servido para que el pueblo ecuatoriano obtenga más deuda. Y hemos dicho claramente, la deuda significa más sometimiento, más dependencia con el Fondo Monetario Internacional y con las multilaterales, y significa más pobreza, más miseria, más esclavitud para los trabajadores y los pueblos. Hoy muy campante el gobierno nos dice que se termina el estado de excepción y que hoy nos toca a los ecuatorianos cuidarnos, cuando todos somos testigos de que quienes nos hemos cuidado ha sido los trabajadores, ha sido el pueblo ecuatoriano frente a un gobierno indolente que no ha entregado los implementos de bioseguridad y los recursos para el sistema de salud para poder salvar vidas. Por eso es de que tendrá que el día de mañana responderle a la justicia por los más de 30,000 muertos producto de la pandemia de nuestro país. Pero también decimos los trabajadores, y decimos muy claro, señora ministra de Gobierno, el pueblo ecuatoriano no es ignorante para que usted trate de a través de sus videos explicar qué rol cumplen los ministros, qué papel cumplen los ministros de gobierno en los distintos ministerios. No, el pueblo ecuatoriano no somos ignorantes. Pero como usted se cree tan inteligente, tan viva, le pedimos que nos explique a los trabajadores y a los pueblos
quienes entregaron los hospitales del IES a los Bucarán. Que usted, que es tan inteligente, le explique al pueblo ecuatoriano los repartos de los puestos que entregó a los asambleístas a cambio de aprobar leyes en contra de los trabajadores y los pueblos, como la ley humanitaria. Usted, que es tan inteligente, explíquele al pueblo ecuatoriano de todos los actos de corrupción durante estos 5 meses de pandemia, cuando el único afectado ha sido los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Usted, que es tan inteligente, señora ministra. En esa línea es evidente que los trabajadores y los pueblos ratificamos el llamado a la unidad y a la lucha en defensa de la vida. Porque hoy se inicia, o el día de ayer iniciaron clases en la zona Sierra y Amazonía, sin pagar a los maestros, sin pagar los sueldos a los padres de familia, para que puedan acceder a los implementos que hoy requieren los hijos para poder recibir clases. Hoy se da el mensaje al pueblo ecuatoriano deseando éxitos en este nuevo inicio escolar, cuando alrededor o más de 1.500.000 niños no tendrán acceso a Internet, cuando en los últimos días se despide a cientos y a miles de docentes, de maestros en nuestro país, cuando hay más de 60.000 niños y jóvenes que todavía no tienen un cupo en las escuelas y en los colegios. Esa es la indolencia de este gobierno. Es evidente entonces que frente a eso condenamos la actitud del gobierno como tal de frente a la acción de protección presentada por el defensor del pueblo, respaldada a través de las Micus Curiae por los trabajadores y los sectores sociales de nuestro país. El gobierno diga que no se ha violentado el derecho y que apela a esa decisión del juez. Inhumanos, miserables. El pago de la remuneración de los servidores públicos y de los trabajadores es un derecho irrenunciable y por ende se debe pagar a tiempo. Y es obligación del Estado cumplir ese derecho. En esa línea es de que llamamos a la Corte Constitucional a que pueda pronunciarse sobre las demandas presentadas por los trabajadores y las organizaciones sociales de este país, sobre la ley humanitaria, sobre el decreto 1053, sobre los decretos que se cierran las empresas públicas, sobre el no pago de las remuneraciones a tiempo. La Corte Constitucional ha demostrado el respeto de los derechos humanos y en esa línea hacemos un llamado a que priorice ecuatorianos las demandas presentadas por el Frente Unitario sobre la ley humanitaria, porque ahí se está afectando a los derechos humanos, señores jueces de la Corte. Reducir la jornada de trabajo, reducir las remuneraciones, legalizar la flexibilización laboral, significa a que el trabajador y su familia puedan vivir dignamente. Aplicar una ley que el trabajador pasaría a tener ingresos de $180, no podrá vivir dignamente. Se está violentando los derechos humanos, se está vulnerando el acceso a la educación, a la salud y a la alimentación como tal, porque cientos y miles de trabajadores
son sostén de su familia, tienen familias con discapacidad, tienen familias de atención prioritaria y por ende se está violentando los derechos humanos y por eso ratificamos el llamado a los jueces de la Corte Constitucional para que puedan llamar a las audiencias porque se está afectando a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de los trabajadores y las familias de nuestro país. Pero en esa línea planteamos a los señores jueces que puedan ejecutar la medida cautelar que presentamos los trabajadores para que se suspenda de manera provisional la ejecución de la ley humanitaria, de la ley de la esclavitud, hasta que puedan declarar la inconstitucionalidad de la misma. Por eso les pedimos, les exigimos a los señores jueces que prioricen las demandas que vulneran los derechos humanos de los trabajadores y los pueblos de nuestro país. Queremos decir al pueblo ecuatoriano que vamos a seguir en la unidad, que vamos a seguir en la lucha. El próximo martes, las organizaciones sindicales y sociales aglutinadas en el Frente Unitario anunciaremos la fecha, la hora y el día de la próxima movilización, de la próxima jornada a nivel nacional en contra de este gobierno indolente y capaz, que lo único que ha hecho es cumplir con las políticas neoliberales. Muchas gracias.